El tema de hoy es hemorragia posparto, cuál es uno de los temas que el alumno en formación de medicina tiene que manejar al momento que se va a introducir en el área clínica médica de algún nosocomio o son de las actividades que se dan en los últimos periodos del término de la carrera en lo que mencionamos la facultad. Hoy les vamos a presentar hemorragia posparto. En la hemorragia posparto hay un concepto importante como es el puerperio. El puerperio nos dice que es el periodo desde el final del parto hasta la primera menstruación. Dura aproximadamente 40 días y hay un puerperio inmediato que son las primeras 24 horas después del parto. Hemorragia posparto es el sangrado vaginal mayor de 500 mililitros cuando se trata de un parto transvaginal. Cuando hablamos de una cesárea es mayor de 1000 mililitros. Tiene que quedar claro esto. Al igual, tenemos que las hemorragias pueden ser precoz y tardía. En la precoz es antes de las 24 horas. Son las más agudas y las más graves. Y en la prevalencia van a aparecer de un 15 a un 5%, mejor dicho, de un 5 a un 15% de los casos. Es la primera causa de transfusión obstétrica. Las tardías, que son mayores de 24 horas o después de las 6 semanas posparto, también se van a presentar en un porcentaje menos, pero se presentan. Hay un síndrome que se llama síndrome de Sheehan, el cual es una consecuencia de una hemorragia precoz. Y aquí como hay datos de hipovolemia, nos puede llevar a tener una necrosis hipofisiaria, que si bien se sabe, dentro de la hipófisis, en su parte adenohipófisis, se secretan parte de las hormonas que se encargan del ciclo genital femenino, como en otras láminas ya se vieron, va a quedar afectada. Y vamos a tener algunos datos clínicos después de este daño, como viene siendo una menorrea, una hipogalactasenia o un hipotiroidismo. Es importante saberla y hay una mnemotecnia de las 4 T's. La primera T nos habla de un 50% que es tono, sería atonía uterina. La segunda T, que es un 20%, es un traumatismo de alguna de las partes anatómicas de la región genital. Incluso la tercera T es del 5 al 10% y es del tejido, cuando hay retención de tejido dentro de la cavidad. Más adelante se va a hablar de qué tipo de tejido y cuáles son las maniobras que uno tiene que hacer para poder diagnosticar este tipo de problemas. Y la cuarta T es una T de trombina. Aquí nos referimos a problemas de coagulación. Se presenta en menos del 1% de todos los partos o de la población, porque si bien se sabe, los problemas de coagulación, en este caso, alguna deficiencia o algún factor, nos van a llevar a hemofilias, que son enfermedades muy raras, pero que las hay. Y en este caso sería la enfermedad de Wolff-Wieland-Brand. Metiéndonos al tema y a la parte 1 de la letra T, que sería tono, que nos llevaría a una atonía uterina, nos dice que una vez expulsada la placenta, se va a producir una contracción musculatura uterina fisiológica.
Esto nos va a llevar a que va a presar las fibras uterinas, las bocas de los vasos sangrantes, que son las ligaduras de Pinar, y esto nos llevará a un proceso de hemostasia. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que nos lleve a tener una atonía uterina? Aquí es donde entra la importancia de la historia clínica antes del parto. Y los factores predisponentes son embarazo múltiple, polidramnios o macrosomía, multipariedad, uso prolongado de oxitocina, que muchas veces se usa la oxitocina para conducir a algún parto, y también la manipulación uterina. Al momento que se está haciendo tacto tras tacto tras tacto a las mujeres embarazadas, nos puede ser un factor predisponente a que nos lleve a tener alguna atonía uterina. La segunda T, que se habla de un trauma a nivel de algún sitio anatómico, quedamos que era un 20% ya de segunda causa de sangrado obstétrico. Generalmente se va a presentar en los partos instrumentados. El uso de forceps, el uso de alguna otra pinza, puede llegar a ocasionar algún traumatismo en alguna región anatómica, como bien se dijo ya, que se puede reparar con alguna sutura, pero hay traumatismos profundos que son ciegos, como fondo uterino, que muchas veces llegan a lastimarse cuando el parto es instrumentado y nos va a provocar un sangrado ciego que no se puede apreciar y mucho menos reparar. Hablamos de las regiones y tenemos al útero, que rara vez es la ocasión. El cervix, que generalmente son laceraciones que se dan por la salida de la cabeza del niño, o también en la vagina, que generalmente se va a dar o no generalmente, cuando se da en el ligamento ancho, son traumatismos severos que nos pueden llegar a tener mayores problemas. Y en la vulva, que también puede haber un tipo de desgarro, laceración, que nos va a llegar a producir algunos hematomas, que si no se reparan bien, o si no se algún tipo de hemostasia, se puede llegar a tener un hematoma y ocasionar algún problema de hipovolemia. La tercera T se refiere a tejido, y en el tejido, bien dijimos anteriormente, que era de un 5 a un 15% de la etiología, y aquí hay retención de membranas placentarias. Se habla muchas veces de hacer una revisión de cavidad con puño. Algunas citas dicen que no, pero muchas veces es preferente revisar la cavidad uterina para que no queden restos placentarios dentro de la misma y nos pueden llegar a ocasionar alguna hemorragia obstétrica. Si bien esto generalmente se va a dar cuando hay una placenta acreta, y si tú diagnosticas o si tú ves que la etiología es por algún resto placentario gracias a una ecografía que tú puedes realizar, el tratamiento va a ser un legrado. Sacar los restos placentarios y con eso queda solucionado el problema de sangrado transvaginal. Y la última T, que hablamos de la trombina, como bien se dijo, pues es alguna deficiencia de un factor de coagulación, que son muy raras las personas que tienden a padecer este problema, pero que las hay. Y aquí sería relacionado con la enfermedad de Bowman neural. De las etiologías y de algunos conceptos para poder hablar acerca del tema de hemorragia obstétrica, tenemos que saber que el tratamiento es sumamente importante y sumamente de gran ayuda en un proceso de alguna urgencia en una hemorragia obstétrica. Si bien se sabe, el médico en formación muchas veces tiene que hacer la función de un médico ya hecho, por así decirlo, para solucionar este tipo de problemas, puesto que hay muy poco tiempo en el que se tiene que saber resolver. El tratamiento, el manejo consiste en una actuación rápida pero sistemática. Entre las medidas generales a instaurar se encuentran la canalización adecuada
de una vía venosa para la reposición de líquidos. Generalmente se hace dos venas se canalizan para tener ya preparado por si llega a ocasionar un choque hipovolémico. Un control de diuresis con una sonda Foley, la oxigenoterapia, que es importante, la analítica urgente, saber cuánto trae en una BH, aquí nos vamos más que nada a la hemoglobina, al hematocrito, algunos tiempos de coagulación, etcétera, y la exploración física para ver si tiene problemas de gasto. El tratamiento 100% es etiológico. Se tiene que saber qué es lo que está causando la hemorragia obstétrica, cuál de las 4 T's que ya se mencionaba anteriormente pueden estar llevando a tener este tipo de problema y así ir objetivamente al problema que lo está causando. Con fármacos suterotónicos y tenemos de inicio a la oxitocina, que la oxitocina, si bien se sabe, es fisiológica. Esta misma va a producir una contracción intermitente de la fibrouterina. Generalmente se va a usar, como algunas citas lo dicen, 20 unidades de oxitocina, ya sea 10 directas o por solución. Muchos médicos en la práctica clínica se dan cuenta que meten 10 directas y 10 en la solución. ¿Para qué? Para hacer la función que ya se dijo. Aquí nos habla que puede utilizarse por vía intramuscular, vía intramiometrial o vía intravenosa. Va a tener efectos secundarios como náuseas, vómitos e intoxicación acuosa por la acción antidiurética de este fármaco. Tenemos la carbetocina. La carbetocina es un fármaco agonista de la oxitocina de acción prolongada, especialmente indicado para la prevención de la atonía uterina tras la realización de una cesárea con analgesia epidural o espinal. Si se va a pasar la paciente a cesárea y van a poner o van a usar los anestesiólogos algún tipo de analgesia epidural o espinal, es recomendado como prevención el uso de carbetocina. Se dice que equivale a 50 unidades de oxitocina. La dosis es única intravenosa o intramuscular de 100 microgramos y se va a administrar una vez que haya salido el producto. En tercera opción tenemos a la metilergometrina. Generalmente la llamamos ergometrina. Se puede administrar por vía intramuscular, intramiometrial o intravenosa. Su empleo no excluye el de la oxitocina y con frecuencia se emplean para potenciar su efecto. De primera instancia es el uso de oxitocina. Puedes usar oxitocina, carbe y metilergometrina. Bien se dijo en la diapo anterior que la carbe es una ámpula y que generalmente se va a usar para la prevención en algún tipo de analgesia específico. Puedes usar oxi y ergometrina como primeros pasos. Pero se tiene que saber que está contraindicada la ergometrina en patologías hipertensivas de la paciente conocidas. Por eso es importante conocer la historia clínica de la paciente. Si tiene algún problema crónico de hipertensión, de problemas de tensión arterial, hipotensión, es importante saberlo para no causarle algún problema si se presenta un sangrado y meterle el ergometrina. La dosis recomendada es de 1 mililitro, que son 0.2 miligramos IM, o de 0.5 a 1 mililitro, que es de 0.1 a 0.2 miligramos IB en un pasado lentamente. La dosis se puede repetir cada 2 a 4 horas, si es necesario, hasta 5 dosis en 24 horas. La diferencia a la
CARB, que la CARB es de una sola dosis. Los efectos secundarios de la ergo son hipertensión arterial, que es importante saberlo, un problema de hipotensión, náuseas, vómitos y algún espasmo. Como cuarta opción de fármacos tenemos a los derivados de las prostaglandinas. En los derivados de las prostaglandinas nos dice que van a potenciar la contractilidad uterina y van a producir una vasoconstricción. Se disponen de dos, las prostaglandinas F2 o carburos, que está contraindicada en pacientes con enfermedad cardíaca, pulmonar, renal o hepática activa. Los efectos más importantes de la F2, que no es por nada, pero en esta presentación no nos vamos a enfocar en ella, pero es importante mencionarla, van a ser broncoespasmo, vómitos, diarrea, náusea, rubor, escalofrío, temblor, hipertensión arterial, hipotensión, pero principalmente fiebre. Y también tenemos a la prostaglandina E1, que mejor conocida como el misoprostol. El misoprostol se va a dar a una dosis de 800 picogramos vía rectal. Generalmente las tabletas vienen de 200 miligramos, equivalente a 4 tabletas vía rectal. La vía de administración en varias citas como el CNT, como algunos libros de ginecobstetricia, claro, o la guía de práctica clínica nos habla que es por vía rectal, pero se usa generalmente por sublingual o transvaginal. Muchas veces se pone 400 sublingual y 400 transvaginal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia solamente es el tiempo en que va a llegar al torrente sanguíneo. ¿Sale? Es un fármaco de mayor efectividad que la oxitocina, o bien dicho, la mezcla de ergo con oxitocina. Pero por eso se deja al final. También el masaje uterino, que se va a dar cuando tienes una atonía uterina. Empiezas con masaje uterino y luego con los fármacos. Vamos a hablar de pasos instrumentales como el taponamiento uterino. Aquí nos dice que se puede emplear una sonda balón de Blake-Moore, que es una tira de gasa que rellene toda la cavidad. Te puedes ayudar alguna pinza de anillos. O también usamos el balón de Bakri. El balón de Bakri es un dispositivo de silicona cuyo mecanismo de acción se basa en incrementar la presión intraluminal sobre las paredes uterinas y por consiguiente sobre las arterias sinusoides, que nos va a impedir el flujo sanguíneo y obviamente va a ser un proceso de hemostasia. Si tú no tienes a la mano algún balón de Bakri, puedes usar una sonda Foley. Una sonda Foley la puedes introducir en 2 condones, ayudándote de tu inteligencia y introducir la sonda e inyectar 80 mililitros de solución fisiológica para hacer un tipo ejercicio de lo que hace el balón de Bakri dentro de la cavidad uterina. Balón de Bakri, o también se puede dibujar ahí mismo cómo se hace la hemostasia a nivel del útero con alguna sonda Foley. Ligaduras vasculares, que las ligas vasculares ya sería más de tipo especializante, donde los ginecólogos, los expertos en tema, pueden hacer algún reparo quirúrgico de este problema, ya siendo que sea algún traumatismo ciego en el útero o en alguna parte anatómica que tú no puedas suturar, si se trata de algún desgarro o alguna laceración. Nos habla de que si la hemorragia posparto no ha cedido con las medidas anteriores, se debe proceder a las ligaduras vasculares siguiendo un orden. Este orden es arterias uterinas, ramas cérvico-vaginales, ligadura del pedículo lumbovárico
Y por último, si no se ha conseguido cohibir el sangrado, la ligadura bilateral de las arterias hipogástricas. O hay otra técnica que se llama Bell-Lynch, o varias técnicas que ya son de tipo especializante. Se tiene que conocer el pinzamiento vaginal de arterias uterinas en una hemorragia puerperal. Y hay una técnica que se llama técnica de CA, que consiste en sujetar las arterias con con esta técnica para control y hacer hemostasia de la hemorragia. También es de uso de un especialista que tú lo puedes hacer, pero un médico que está en formación, generalmente médico interno, pues es el último paso para que tú puedas controlar una hemorragia obstétrica. La histerectomía es la técnica que está en desuso. Muchos países desarrollados la hablan como la última, o como bien lo dice aquí, en desuso, gracias a la eficacia de los pasos anteriormente descritos. Está indicada en 3 casos: fracaso del tratamiento conservador, acretismo placentario muy extenso, o que haya una rotura uterina amplia de difícil reconstrucción. 2 casos clínicos en las diapositivas siguientes, donde se pregunta de algunos casos. Perdónenme por la ambulancia, no estoy en el hospital. De algunos, perdónenme. Clínicos que ustedes los van a resolver con la información descrita en las laminillas anteriores, y que les va a ayudar en alguna situación que se les presente durante su práctica clínica. De mi parte es todo. Pónganse a estudiar. Con esto, váyanse a los libros, repasen, y les va a ayudar muchísimo en su formación. ¿Sale?